parte de eso vamos a identificar los tipos de lesiones que nuestro paciente puede tener. Bien, entonces muy, pero muy importante. Recordemos, doctores, que también cuando nosotros estamos en el internado, nosotros comenzamos a hacer papeleo. ¿Me comentaron eso mis colegas? ¿Sí? Los que están internados dicen, doctor, bueno, chicos, no sé, llegar al internado y comenzar a hacer solo papel, ¿verdad? Bienvenidos, doctores, a medicina, que medicina realmente es el lugar donde nosotros vamos a hacer papel. Todo lo que tenemos que observar, tenemos que anotar. Y todo lo que nosotros hagamos, también tenemos que anotar. Muy bien. Por eso mismo hacemos documentos y documentos. Y en dermatología, cuando nosotros vamos a hacer cualquier tipo de lesión, tenemos que detallar al pie de la letra lo que estamos observando. Vamos a ver la próxima clase también, cuando estemos avanzando dentro de cómo describir una lesión. Pero para poder describir una lesión, tenemos que saber las características de cada uno. ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces, continuamos con el tema. Bien. Primer tipo de lesión. ¿Se ve bien la imagen? ¿Quieren que apague la luz un poco? A ver. No nos vamos a ver ahí, ¿no? ¿Ahí está bien? ¿Quieren que lo apague todo? ¿Se ve mejor? ¿Sí? Ya. Pues vamos a dormir. Bien, tenemos la primera lesión, que esta lesión la vamos a llamar de mácula. Cuando hablamos de la lesión de tipo mácula, se refiere o viene de la palabra mancha. Mácula, mancha, M-A. ¿Muy bien? Y esto es importante saber, porque cuando vamos a ver el tipo de lesión, doctores, esta lesión va a ser totalmente plana. Nosotros agarramos, pasamos la mano por la lesión y no tiene ningún tipo de sobrelevación. ¿Bien? Totalmente una lesión plana. Ahora, este tipo de mácula, doctores, al momento que estamos diciendo que es una lesión plana, también no tiene profundidad. Eso quiere decir que se puede encontrar en la región de la epidermis o en la región de la dermis. Casi un 80% de estos tipos de lesión de tipo mácula llevan a las características de lesiones de los melanocitos. La anterior semana hablamos de los melanocitos. Recordemos que esta era una célula que creaba la melanina y creaba el color del paciente, ¿sí o no? ¿Sí? Ahora, si nosotros vamos a ver que este tipo de lesión, que es mácula, afecta mayormente estos tipos de melanocitos, eso quiere decir entonces que en nuestra piel puede haber colores con mucha más melanina o con menos cantidad de melanina. Cuando veamos lesiones con mayor cantidad de melanina, o sea, más pigmentación, el término que le vamos a dar va a ser una mácula hipercrómica. Bien, hipercrómica. Eso está refiriendo, por ejemplo, a una lesión de melasma. Muchos conocen la melasma, vamos a hablar un día también de esto. Pero cuando hablamos de las patologías que tienen menos cantidad de melanocitos, que también pueden ser de características maculosas, nosotros vamos a decir que, por ejemplo, puede ser el famoso vitiligo. ¿Conocen el vitiligo? Cuando la persona comienza a tener unas manchas totalmente blancas. ¿Sí? Y vamos a hablar un día, cuando tenemos patologías, sobre el vitiligo. Pero también tenemos otra que va a ser una lesión tipo maculosa generalizada. Este paciente, por ejemplo, puede ser un albinismo. Muy bien. Entonces, mácula, pueden tener lesiones dentro del vitiligo, albinismo, como también el melasma. Vamos a ver otro tipo de máculas que también nos van a llevar a tener cambios de coloración y no va a tener elevación. Esto puede ser por alguna extravasación de sangre que exista en nuestro paciente y eso le va a dar un color rojizo de característica maculosa también. Las famosas equimosis. Muy bien, al final de la clase voy a explicar qué es una equimosis. Bien, ¿listo? Entonces, mácula, ¿qué era? Lesión totalmente plana. Eso es lo primero que se les tiene que venir a la cabeza cuando escuchamos este tema. Doctor, ¿sí? ¿lo que cuando tiene mucha melanina, cómo se llama? Es una característica hipercrómica, con mucho color. Con poco color, hipocrómica. Hipercrómica mucho, hipocrómica. Entonces, ¿el vitiligo y el albinismo sería hipocrómica? Serían hipocrómicas, muy bien, y de característica maculosa. Vamos a hablar después cómo eso van a ser otras subclasificaciones. Bien, aquí tenemos otra mácula, por ejemplo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Alrededor está mucho más rojiza y al medio mucho más blanquecino. Igual es una característica maculosa, que es totalmente plana, mancha totalmente. Tenemos esta otra, miren,
¿Qué diferencia con el anterior? ¿Tiene relieve o no tiene relieve? Tiene relieve. Lo pasamos la mano y vamos a sentir una protuberancia. Esto, doctores, nosotros lo vamos a llamar a característica papulosa. ¿Bien? La anterior era mácula, ahora es pápula. Pero estamos avanzando, cuando ustedes avanzaron un fármaco, hacían a veces inyecciones intradérmicas, ¿sí o no? Y tenían que formar una pápula, ¿se acuerdan? Sí, micropápulas decíamos. Sí. Pápulas. Es esto lo mismo. Solo que este tipo de lesión tipo papulosa, este tipo de lesión puede tener características que por dentro sean contenido sólido. Bien, son totalmente con contenido sólido. No es contenido líquido, no es contenido semilíquido, sino que son totalmente duritos. Pasamos la mano, hay la protuberancia y si la apretamos tiene una consistencia dura. Bien, este tipo de pápula, de la misma manera, mayormente está entre los 2 milímetros hasta los 5 milímetros. Bien. Cuando ya sea más de 5 milímetros podemos diferenciar de otras patologías en sí. Pero igual decimos de característica papulosa. Tiene elevación. Pregunta, ¿será que esta pápula también puede tener características hipercrómicas e hipocrómicas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? Por ejemplo, acá yo tengo un lunarcito, ¿no? Y este lunarcito toco y tiene un relieve. Y es oscuro. Será una característica tipo pápula que tiene hipercromía. ¿Se entendió? ¿Siguen? Muy bien. Mácula, plano, pápula, sobrelevado. Vamos a ver otra imagen que también tiene sobrelevación. Pero este tipo de elevación, el contenido sí va a tener características. ¿Y qué característica tiene esta pústula? Viene del nombre de pus. Va a tener contenido purulento. Bien. Pústula, contenido purulento. ¿Se acuerdan cuando ustedes se despiertan y aparece un granito? ¿Sí? ¿Ustedes cómo describirían esa lesión de ese granito? Una pústula. Entonces me aparece una pústula aquí en la región de la frente. ¿Entendieron? Ya tenemos entonces el término correcto. Pústula, vamos a decir, cuando está de 1 milímetro, bien, desde 1 milímetro hasta los 5 milímetros. Bien, recuerden que es contenido purulento. Ahora, este tipo de pústula dijimos que tiene sobrelevación. Tiene sobrelevación y puede tener también profundidad, por si acaso. Ahora, si este tipo de pústula estuviera mucho más interno y es más grande, el término correcto debería ser absceso. ¿Se entendió? Absceso, contenido purulento, pero ahora está dentro. Si está afuera, ¿qué se llamaría? Pústula. Bien. Tenemos otro término que igual tiene características de sobrelevación. Bien. Pero este contenido es duro, pero aparte de que es duro, va a tener una cápsula alrededor. Este puede tener presencia de líquido, semilíquido o puede ser también contenido de sólido. Pueden ser los tres. ¿Puede ser purulento este tipo de quiste? No, solamente líquido, semilíquido y sólido. ¿Bien? A esto lo vamos a llamar quiste. Nosotros tenemos una lesión, vemos, tiene sobrelevación, perfecto. Tocamos, está durito. ¿Qué vamos a hacer ahora? Agarramos una agujita, podemos pinchar. Si sale pus, pústula. Si sale un contenido un poco más sólido o si no sale nada y vemos que realmente tiene una resistencia al pinchar, vamos a ver que sería un quiste. Esto vamos a practicar un poco en nuestras clases prácticas a partir de la próxima semana. ¿Se entendió, chicos? ¿Sí? Entonces, este tamaño del quiste es muy variable. No vamos a colocar tamaño. Pápula, mácula, sí. ¿Estas? No. ¿Bien? Vamos a ver otro quiste. ¿Algunos de sus colegas tienen? ¿Con ustedes? Por detrás de la oreja. Otros pueden salir en la región de las mamas. Otros pueden salir en la región de las axilas. Otros pueden haber, ¿no? Por la región de las piernas, ¿no? En todo lugar. Entonces, quiste. Vamos a ver otra ahora que igual tiene sobrelevación, pero el contenido es totalmente líquido arriba de los 5 milímetros. Pero hasta los 5 milímetros.
Agarramos, pinchamos, se desinfla. Bien. A esto lo vamos a llamar ¿qué? Vesícula. Bien. Vesícula. Ah, doctor, pero para mí parece una ampolla, ¿sí o no? ¿Y diría que la vesícula y la ampolla sería la misma? La vesícula, vamos a decir, hasta 5 milímetros. La ampolla vamos a decir de 5 milímetros para arriba. Bien. Este tipo de vesícula, doctores, entonces vamos a ver que el contenido puede llegar a ser levemente purulento. Cuando lo llevamos directamente a la examinación, va a haber presencia de leucocitos, por si acaso. Y tenemos una patología muy común con la presencia de las vesículas. Y un montón de vesículas seguidas. ¿Qué patología sería esta? Aparece al lado de la boca o genitales muchas veces. Herpes. El herpes, ¿sí? Entonces, el herpes, redonditas, bonitas, que tienen contenido. Más de 5 centímetros. Bien. 5 milímetros. Vesículas. Doctor, puede tener pus, Si fuera pus, sería pus. más de 5 apoyo. Su líquido puede ser purulento y puede tener Presencia de leucocitos y lo examinamos. Puede haber presencia de leucocitos y lo examinamos. Vesícula. Presencia de leucocitos. Bien. Por ejemplo, Doctor, ¿el contenido cómo es? líquido. Contenido líquido. Bien. Este es el contenido líquido, puede haber presencia de leucocitos, recordemos, ¿no? Y son menos de 5 milímetros. Por ejemplo, yo tengo un paciente que se quemó. Ustedes están cocinando y le cae una gotita de aceite. Pero ese crecimiento, esa ampollita como lo conocemos, no podríamos llamar la ampolla si es menos de 5 milímetros. Al momento que vamos a describir la lesión, entonces ¿qué vamos a decir? Presencia de vesícula en la piel de nuestro paciente. ¿Entendió? Si fuera más de 5 milímetros, presencia de ampolla. ¿Vieron? Gran diferencia. Voy a mostrar otra imagen de la vesícula que ahora están dispersas. 1, 2, 3, 4, 5. Están totalmente dispersas. Bien, pero hay varias. Vesícula, vesícula. Bien. Tenemos este otro tipo de lesión. Si se dan cuenta, igual tiene una sobrelevación. Ahora, este tipo de lesión no tiene contenido ni purulento, ni líquido, ni sólido, ni semisólido. Entonces, doctor, ¿qué sería esto? Cuando hablamos del angioma, hay otras patologías que también lo llaman el famoso hemangioma. Esto viene porque comienza a producirse vasos sanguíneos. Existe una angiogénesis, un crecimiento de nuevos vasos, y estos comienzan a juntarse bastante, se hipertrofian y esto hace la protuberancia en la piel. Estos tipos de hemangioma de la misma manera no tienen tamaño, pueden ser tamaños totalmente variables. Bien, los hemangiomas, si se dan cuenta, siempre va a tener una característica rojiza, eritematosa. ¿Por qué? Porque está teniendo contenido sanguíneo. Si yo quiero, por ejemplo, hacer la examinación, agarro una agujita para ver el contenido, pincho, ¿qué va a salir de nosotros? Sangre. ¿Qué va a salir? Sangre. Bien, sale sangre. No sale contenido purulento, no sale contenido líquido, no sale contenido sólido. ¿Sale qué? Sangre, naturalmente sangre. Ahora, cuando hablamos de estos tipos de hemangiomas, doctores, los hemangiomas, como les dije, no hay tamaño y pueden aparecer por varios lugares de nuestra piel. Mayormente, los hemangiomas van a ocurrir como lesiones que pueden ser llegar hasta malignas. Muchas veces van a ver, por ejemplo, sus padres, sus abuelos, utilizan las camisas muy abiertas en la región del pecho, ¿sí o no? Hay lesiones que aparecen sus puntitos, que están como tolerancia, hemangiomas. Tenemos que hacer examinación, una biopsia para descartar el grado de malignidad. Tenemos otras personas que, por ejemplo, pueden tener hemangiomas y pueden ser mucho más grandes desde el nacimiento. Ya en el vientre materno se crean y nacen con esas manchas, ¿no? Para ver a algunos pacientes que están en la espalda, en los brazos, que veces en el rostro, que empiezan a ver. Y esto, lógicamente, si es de manera congénita, desde que nace el bebé, entonces no va a ser característica maligna, pero siempre hay que hacer una biopsia constante, un seguimiento a través de los años. Bien, es muy importante los hemangiomas o angiomas, cualquiera de los dos está totalmente correcto los términos.
¿Dudas, preguntas hasta acá? ¿Cuál es la diferencia entre pústula y absceso? ¿Perdón? ¿Cuál es la diferencia entre pústula y absceso? La pústula es superficial. El absceso igual es una cápsula con contenido purulento, pero está mucho más profundo. ¿Ya? Acuérdense que un absceso va a llegar a la superficie. Y eso se Cuando puede ven ese sentir. pequeño puntito que ya está visible y usted lo pincha, ¿no? Ahí sería ¿qué? Característica pustulosa. Un absceso, pues es pustulosa. ¿Se puede sentir qué tan profundo es? Y se puede sentir qué tan profundo es. Sentirlo, podemos sentirlo, pero va a ser muy variable, porque recuerden que va a haber capas. ¿Qué es lo que mejor podemos solicitar? Vamos a utilizar una ecografía de partes blandas, que vamos a ver hasta dónde y qué tamaño va a ser correctamente este absceso. Bien, y la ley de la medicina que ustedes van a hacer es un internado, van a tener que abrir muchas veces esa piel, encontrar ese absceso y tener que drenar todo esto. Ley de la medicina: absceso drenado, absceso curado. ¿Se entendió? Aprendan esa frase porque eso les va a servir para su internado. Todo absceso que vean, retírenlo. Ah, pero voy a colocar antibióticos. Sí, van a colocarlo después, pero tienen que drenar. Igual esa pústula, ¿ven la pústula? Se lo rompen, se lo sacan. Les voy a enseñar cómo sacarse una pústula, cómo sacarse un grano, porque mucha gente se saca con las uñas, ¿sí o no? ¿Sí? Y la uña, doctores, como tiene tanta perenizada, va a poder lesionar la piel y es por eso que comienzan a haber cicatrices. Bien, les voy a enseñar cómo sacar un grano, aunque sea para esconder. ¿Listo? Les va a servir. Doctor, una pregunta. La pústula y la vesícula, ¿todo solamente afecta lo que es la epidermis nada más? Solamente de epidermis. Bien, solamente de epidermis. No hay profundidad, superficial. Bien, vamos a ver otro que igual tiene característica maligna y lo vemos desde lejos. Vean este de acá. Miren esos pacientes. ¿Qué va a hacer, doctores? ¿Terminó? Tumores. Muy bien. Los tumores van a ser 100% de característica maligna, por si acaso, 100%. Ah, doctor, para el tumor benigno, no se debe llamar tumor benigno. ¿Bien? Tumores deben ser totalmente malignos. Estos tipos de tumores van a ser una hiperplasia de células, crecimiento anormal de células. Y este tipo de células, doctores, como crecen de manera desordenada, nos van a dar estas características. En esta región de tipos de tumores, nosotros vamos a poder observar contenido sólido o semisólido. Sólido, semisólido. Bien. Ahora, tumor que vemos, hacemos biopsia, ¿sí o no? Sí o sí que se biopsia para confirmar el cuadro realmente. Ya vemos a la vista que es maligno. Vamos a solicitar de la misma manera biopsia. Y tenemos que retirar los tumores, ¿qué dicen ustedes? ¿Son características malignas? Sí. Vamos a tener que retirar todas las veces. Vamos a tener que entrar al quirófano o podemos retirarlo en el consultorio, en caso sea muy pequeño. Bien, ahora, ¿perdón? Puede ser sólido o semisólido. Bien, ahora miren este tipo de paciente. ¿Ustedes lo atenderían en un centro de salud a este paciente? No. Nunca. Van a tener que hacer una referencia. Si van a tener que hacer la referencia, ustedes van a tener que describir la lesión. Y para en vez de decir que hay una lesión, protuberancia en la región del rostro, simplemente ustedes colocan presencia de tumor de tanto de tamaño y por tanto de tamaño en la región del rostro, en la región de la mejilla. Y listo. Si colocan el término tumor, ya está totalmente explicado este tipo de lesión. ¿Se entendió, doctores? Sí, por eso tenemos que pasear bastante en la semiología. Vamos a ver otro tipo de lesión que también puede ocurrir con nuestros pacientes y vamos a llamarlo la úlcera. Sé que dentro de la medicina escuchamos muchas veces el término herida, ¿verdad? Herida. A partir de hoy, cuando hablemos de dermatología, estas heridas, nosotros vamos a llamar de características úlceras. Van a ser úlceras. Úlceras, entonces, ¿qué va a ser? Pérdida de tejido de la epidermis que puede llegar hacia la dermis. Bien, entonces mire, creo que dice acá, puede ser una lesión parcial, superficial o profunda. Entonces hay una lesión. Pregunta, si este tipo de úlceras, ¿será que yo tengo tamaño? No, pueden ser pequeñas, pueden ser grandes. Nosotros describimos después qué tamaño va a ser este tipo de úlcera. ¿Qué problema es esta úlcera?
que pueda comenzar a infectarse porque es una herida abierta, es una situación abierta, y esto va a llegar a tener creación de pus u otros tipos de lesiones. Entonces, siempre hay que tratar. Estas úlceras, doctores, nosotros vamos a poder observar en pacientes, por ejemplo, que están las escaras de decúbito o las úlceras de decúbito. Esto cuando estén entrando a las prácticas hospitalarias o en su internado, van a observar bastante. Y es lo que tienen que llegar a tratar. Cuando hablamos de este tipo de escaras de decúbito o úlceras de decúbito, esto está producido por el peso del paciente. Muy bien, entonces el paciente recuerda que tiene un peso. Como este paciente está postrado, doctores, la misma gravedad hace que lesione la piel y esto va a llegar a crear las características. Pregunta, si yo tengo un paciente postrado, entonces para evitar las úlceras, ¿qué tuviera que hacer? Tengo que moverlo a mi paciente. Bien, por lo menos cada 3 horas, cada 4 horas. Es más, para que no haya tanta presión en un solo lugar, nosotros colocamos hoy en día colchones de agua. Con el colchón de agua igual llega a moverse y dispersa el peso del paciente. De la misma manera, ustedes cuando estén en internado van a darse cuenta que muchas veces no van a llegar ni a dormir porque toda la noche van a estar vigilando a su paciente, moviéndolo. Y cuando entren a cirugía, lo que ustedes tienen que hacer va a ser ¿qué? Curaciones. Las úlceras de decúbito, doctores, nos dice el pronóstico de nuestro paciente. Si su paciente comienza con úlceras, estamos diciendo que va a haber un mal pronóstico. Si las úlceras no mejoran, mal pronóstico. Pero si las úlceras comienzan a sanar, doctores, eso quiere decir que hay un buen pronóstico y hasta la patología de base de su paciente está mejorando. Bien, entonces cada vez que vean úlceras de decúbito y ven que está totalmente destrozado, piensen en lo peor para su paciente. Entonces tenemos que pensar que va a sanar, pero piensen y sean conscientes de que está complicándose. O toman mejor medida con los antibióticos, o hacen mejor las curaciones, o comienzan a moverlo ya no cada 4 horas, cada 2 horas, sino cada 15 minutos, cada 20 minutos, y de esta manera su paciente va a llegar a mejorar. ¿Se entendió, chicos? Sí, entonces es muy importante las úlceras de decúbito o úlceras presiones. Tenemos otro, que el nombrecito este ya es mucho más extraño, tal vez nunca lo escucharon. Poiquilodermia. Cuando hablamos de la poiquilodermia, en la segunda clase de dermatología dijimos de que la piel tenía 2 capas, la epidermis y la dermis, ¿de acuerdo? ¿Sí? La parte de la epidermis tenía 5 capas, la capa córnea, la capa basal, y comenzaba a salir poco a poco, y esto llegaba directamente a tener una liberación de células. Cuando hablamos de la poiquilodermia, esa capa externa que van a ser las células que se tienen que descamar, no se descaman por completo. Como no se descaman, hay un acúmulo de estas células muertas y esta capa comienza a engrosar. Cuando se engrosa, entonces pasamos la mano, van a tener una característica que sea áspera, no es lisa, es áspera. Y como es áspera y es gruesa, a esto nosotros lo vamos a llamar de poiquilodermia. Por si acaso, no es el famoso callo que conocemos, callo es otra cosa, vamos a hablar un instante. Poiquilodermia se produce en la piel normal. Pasamos la mano y hay características muy ásperas. La literatura me da como el término de piel de lija. ¿Bien? ¿Conocen la lija? Para dejar la pared, ¿sí? De esa característica. Hay pequeñas granulaciones. ¿Qué tenemos que hacer con este paciente? Bueno, antes de que tenemos que hacer, ¿cuál va a ser la causa principal para poiquilodermia? Puede ser contacto continuo, o fricción de la región de la piel. Contacto continuo, región de la piel. La mayoría de ustedes, yo sé que utilizan zapatos, ¿bien? Y van a darse que aquí atrás, ¿bien? En el talón de Aquiles, hay una piel un poquito más gruesita. No es un callo, es una lesión un poquito más gruesita. Entonces, que la mayoría debe tener. Cuando ven eso, doctores, tiene características de poiquilodermia. Entonces, contacto directo, fricción constante con el paciente. Ahora, es un ejemplo. Tenemos otro tipo de patologías que también van a comenzar a hacer la poiquilodermia. Si se dan cuenta, en este tipo de pacientes, ¿en qué región se encuentran? Bueno,
No es porque su corteza está todo pegado acá, ¿no? Sino es porque la lesión es lo que me está produciendo este acúmulo de células. Sabemos que es acúmulo de células. ¿Cuál sería su primer tratamiento para este tipo de paciente? Exfoliación. Si hago exfoliación o no quiero hacer exfoliación, puedo comenzar a hacer peeling, que los peeling van a hacer las descamaciones. Les vamos a aprender en la clase práctica cómo se hace un peeling, qué características tiene, tipos de peeling y todo eso, muy bien, para poder tratar la piel. ¿Se entendió, doctores? ¿Sí? Entonces, poiquilodermia. Recuerden que no solamente va a ser la fricción, sino que puede haber otro tipo de patologías que pueden provocar menos porcentaje. La mayor cantidad de porcentaje es por fricción y contacto directo. Vamos a ver otro tipo de poiquilodermia. Miren que esta poiquilodermia igual está en la región del cuello, pero ¿qué es la diferencia entre esta y esta? Esa está mucho más estigmatizada. Y esta, si se dan cuenta, tiene pequeños puntitos blancos. ¿Bien? Que eso es lo que va a definirme el tipo de patología. Hablamos de poiquilodermia, se puede decir, esta patología es hipertrófica, esta patología es tipo crónica. ¿Bien? Poiquilodermia. Vamos a otra, igual es tumor, pero ¿qué diferencia entre este tumor y el anterior? Es una lesión abierta. Tiene una lesión abierta. ¿Qué sería? Una úlcera. Ahora, si se dan cuenta, doctores, mezclamos dos partes de la semiología. Tenemos ahora un tumor con presencia de úlcera. Y aquí, doctores, es donde la medicina comienza a complicarse un poquito. Porque el paciente no solamente me viene con una característica. Ahí es cuando yo, como dermatólogo, o ustedes como médicos generales, tienen que agarrar y comenzar a describir la lesión. Y cuando comienzan a describir la lesión, vamos a describir de la lesión principal, que va a ser la lesión primaria, posteriormente la lesión secundaria, después la lesión terciaria y recién van a decir la ubicación. Muy bien. La próxima clase les voy a explicar cómo se realiza cada una de estas. Primera, segunda, tercera y después la ubicación. Pero acá, por ejemplo, vamos a hablar un poco. Tenemos la parte del tumor, presencia de ulceración. Aquí hay otra zona eritmatizada y aquí hay una región que parece una costra, ¿sí o no? Vamos a hablar de la costra. Este tipo de costra va a ser presencia de tejido que puede ser fibrina y fibrinógeno, muy bien, que está totalmente endurecida. Pregunta, si yo saco una costra, ¿será que puede sangrar? Sí, puede sangrar. ¿Se dan cuenta que ya mezclamos por lo menos unos 4 tipos de lesiones que hablamos durante toda la clase? ¿Sí? Por eso mismo es importante esta clase que se complica. Hay que comenzar a juntar las lesiones. ¿No? Entonces diríamos, paciente con presencia de tumor, con bordes totalmente necrosados, al centro está región eritmatizada, con presencia al lado derecho de una pequeña costra de característica hipercrómica, y posteriormente parece que hay presencia de pus en región de la mejilla. Así es como vamos a describir, y eso es lo que ustedes tienen que hacer en su examen. Muy bien, porque eso va a ser el examen. Yo les voy a mostrar una imagen y tienen que describir. Bien, por eso mismo, vamos a pasar a la próxima, que va a ser esta. Esta vamos a llamarlo de escara. ¿Bien? Escara. Cuando hablamos de la escara, doctores, es muy diferencia de la costra. La escara, si bien hablamos hace rato de la úlcera, también podemos llamarla escara. Solo que este tipo de escara, si se dan cuenta, la presencia de la lesión tiene un poquito más de característica dura. Cuando hablamos de que hay escara, entonces dijimos que va a ser liberación de fibrina y fibrinógeno. Y para eso ustedes en fisiopato o fisiología avanzaron cicatrización. ¿Se acuerdan? Cicatrización en fisiopato o en fisiología. ¿Sí? Cuando hablamos de la cicatrización, recordamos de que todo tipo de lesión que nosotros tenemos, primeramente tenemos una hemostasia primaria, tenemos la hemostasia secundaria y tercero, liberación de agentes inflamatorios y posteriormente la cicatrización completa para que termine en cicatriz directa. Todo eso tiene que pasar. Mayormente el tiempo de la cicatrización es
estamos hablando entre 7 días hasta 21 días. Varía bastante el lugar y el tipo de movimiento y el tipo de cuidado. Ahora, ¿esta cara será que habrá sido una úlcera anteriormente? Sí. Ahora se da cuenta de presencia de fibrina y fibrinógeno. ¿Y en qué sector se libera fibrina y fibrinógeno, doctores? ¿Hemostasia primaria, hemostasia secundaria o en la liberación de agentes inflamatorios? La liberación de agentes inflamatorios. ¿Perdón? ¿Quién, doctora? Vamos, participa un poco. ¿Qué dio usted, doctora? En la liberación de agentes inflamatorios. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuál diría? En la 3. ¿3? 3. ¿Acá? Sí. ¿Quién da 3? Doctor. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuál? No hay problema, aquí podemos errar. Lo que no podemos errar es en el hospital. 4. Ya, ¿quién da más, quién da menos? Doctora, ¿qué diría usted? 3. Allá, doctora. ¿Cuál? ¿El 3 igual? ¿Sí? ¿Quién da otro número? ¿Nadie? En el 2. Recuerden, doctores, cuando hablamos de la liberación de la hemostasia primaria, secundaria, agentes inflamatorios, en la hemostasia primaria liberamos plaquetas, lo que crea el tapón plaquetario. Bien, ese tapón plaquetario, recuerden que es muy gelatinoso, no es duro, se puede soltar rápidamente. Ahora va a llegar a la hemostasia secundaria, y en la hemostasia secundaria se liberan los factores de coagulación. Y cuando hablamos de fibrina, fibrinógeno, elastina, van a ser parte de los factores de coagulación. Muy bien. Y esto es importante, doctores, porque cuando ustedes van a entrar a un quirófano, van a solicitar los primeros tiempo de protrombina, tiempo de fibrina, tiempo de coagulación. Y es eso lo que yo quiero ver, si esta etapa va a tardar mucho o no. Y aparte van a estar en el hemograma cantidad de plaquetas para ver la hemostasia primaria. ¿Se entendió? Sí. Entonces, no solamente en la dermatología utilizan esto, sino en toda la medicina, principalmente cirugía. Bien, prendan y vuelvan a repetir, vuelvan a repasar esos conceptos básicos de fisiología. Les va a servir para su futuro. Escala. Vamos a hablar de otra patología. Esta de acá. Y esta va a ser la famosa escama. Doctores, conocemos todo el mundo escama, ¿sí o no? Hay pescados que tienen escama, hay reptiles que tienen escama. Escama entonces quiere decir un tipo de lesión que va a comenzar a soltarse, se dan cuenta. Aquí de fondo no se ve mucho. Pero van a darse cuenta, doctores, que estos tipos de escama son presencia de piel que se están soltando. Es más, van a darse cuenta que hay un lugar mucho más estigmatizado y una región mucho más blanquecina, que esa blanquecina ya no tiene contacto con la piel. Cuando vean todo tipo de escama, ustedes nunca van a jalar una escama, porque si jalan la escama van a lesionar esta parte que está eritrematizada, y como esta parte está eritrematizada tiene contacto con la piel, van a llegar a la región de la dermis y se va a producir cicatriz. Ahora, ¿cuál va a ser la causa de una escama? La escama es cuando la región de la epidermis comienza a soltarse en gran cantidad y la región que está eritematizada aún está en una tercera o una cuarta capa. Entonces, doctores, ¿qué deberíamos hacer en este tipo de escamas? Solamente exfoliación, exfoliación, exfoliación. Nunca retirar una escama. Muy bien. Tenemos este tipo de pacientes y hay patologías que pueden presentar escama. Puede ser, por ejemplo, el famoso pie atleta. ¿Conocen el pie atleta? Cuando estamos con zapatos todo el tiempo, está húmedo, comienza la recreación del hongo, que va a ser la cantidad, y esto, doctores, va a provocar a que el pie comience a tener lesiones descamativas. Bien, puede ser una de esas. Hay otro tipo de lesiones que también pueden aparecer en los brazos, en las piernas, en el rostro, en los codos mayormente, y van a ser las ubicaciones. Entonces, presencia de escamas, ¿no? Creo que ya todos vimos este tipo de lesiones.
porque sé que es mucho concepto, entonces vamos a hacer un poco más corta la clase el día de hoy, pero es mucho contenido, muy bien, su casita ya está explotando. Vamos a ver esta, nodulación. Cuando hablamos de nodulación, va a ser una lesión dermatológica, pero nosotros no solamente como dermatología vamos a tratarla, sino que también vamos a tener apoyo de cirugía o también vamos a tener apoyo de medicina interna o de ginecología, con otras especialidades más. ¿Por qué? La nodulación, doctores, es una lesión que tiene una protuberancia, pero este tipo de lesión no se encuentra en la región de la piel. ¿Se encuentra dónde? Mucho más profundo. No está ni en la epidermis, no está en la dermis, sino que va a estar mayormente en tejido celular subcutáneo o en la región del campo muscular. Entonces, esto es lo que va a crear este tipo de nodulación. Tenemos un tipo de nodulación que es bastante común y ustedes van a estudiarlo bastante, la nodulación mamaria. Ahorita cuando entren a noveno, décimo, van a entrar en ginecología, van a hablar bastante de esto. Es más, dentro de la sociedad siempre hablamos de los nódulos. Las pacientes y las mujeres, y tal vez todos ustedes ya se hicieron el examen, ¿sí o no? ¿Sí? Se buscaron las nodulaciones. Estas nodulaciones entonces tienen características duras, pueden ser benignas o pueden ser malignas. Si hablamos de tumores malignos, si hablamos de nodulación, puede ser benigno o puede ser maligno. ¿Muy bien? Este tipo de nodulaciones, doctores, nosotros tenemos que tener características y esta examinación que vamos a realizar en la paciente va a ser para definir estas dos lugares. Benigno y maligno. Cuando la paciente viene al consultorio de ustedes de medicina general y aparece este tipo de nodulación benigna o maligna, ustedes con el examen físico tienen que definir cuál de estas dos puede ser. Cuando hablamos de un benigno, ¿qué es lo que va a ocurrir? El benigno al momento en que nosotros lo tocamos va a ser con bordes totalmente lisos. Bien, bordes totalmente lisos. Ya el maligno, doctores, porque hay un crecimiento anormal de células y esto es lo que me va a llevar a la malignidad, va a tener una característica con bordes irregulares. La literatura nos dice en forma de pipoca. ¿Conocen la pipoca? ¿Con esto yo? Todo el mundo, ¿no? La cena del estudiante. No acuerdo cuál era el estudiante igual que cenaba pipoca. ¿Bien? Pipoca. Entonces, bordes lisos benigno, bordes en forma de pipoca maligno. ¿Bien? Vamos a ver la otra tipo de características. Cuando hablamos de un benigno, vamos a apretar la lesión. Y esta lesión va a ser totalmente blanda. Blanda. Cuando vemos un maligno, la consistencia va a ser dura. Bien. Blanda, cuando es benigno, dura, cuando es maligno. Vamos a ver otra cosa. Una vez que nosotros apretamos la lesioncita, vamos a comenzar a intentar mover la lesión. Y cuando movemos la lesión, la benigna va a ser móvil. O sea que la podemos trasladar de un lugar a otro. Bien, no mucho, digamos, pero sí se mueve. Y cuando vemos la maligna, es totalmente inmóvil, o sea, está quieta. Bien, inmóvil. ¿Qué otra cosa más? Cuando nosotros vamos a ver una benigna, después de hacer este tipo de movimientos, la paciente puede sentir dolor en una maligna o muchas veces es indolor en una benigna. Bien. Una última. En una benigna, después de hacer todo este manoseo, raramente se eritematiza. Entonces, no hay irritación. Y en una maligna existe una eritematización. ¿Se entendió? Eritematización. Sabemos que tablas nos confunde bastante, ¿verdad? No nos gusta estudiar tablas, a mí tampoco cuando estaba en medicina no me gusta estudiar tablas. Así que vamos a entender un poquito de la fisiopatología de un nódulo maligno. Cuando hablamos de un nódulo maligno, doctores, dijimos que había una liberación excesiva de células, se creaban células. Por eso mismo las células comienzan a crecer de forma desordenada y me da la característica de pipoca.
Nuestro cuerpo es inteligente y nuestro cuerpo, cuando detecta algo maligno, comienza a liberar altas cantidades de factores inflamatorios. Y una vez que los macrófagos tienen una célula maligna, comienza a liberar altas cantidades de calcio para encapsular y que estas células no migren a otro lugar, no se conviertan en una metástasis. Como hay liberación de calcio, doctores, me crea una capa alrededor. Y esto es lo que da la característica que sea dura, calcio, duro. Pero doctores, recuerden que estas células, si se están creando bastante, demandan de alta cantidad de sangre, ¿sí o no? ¿Sí? Hay una célula se divide, necesita energía, necesita sangre. Entonces el mismo cuerpo, como está viendo que hay creación de células, comienza a crear vasos sanguíneos. Y estos vasos sanguíneos es para irrigar a estas células. Por eso mismo hay una angiogénesis. Hay vasos sanguíneos por todos lados. ¿Muy bien? Y como hay vasos sanguíneos por todos lados, doctores, es como si estos vasos sanguíneos amarraran a este nódulo y por eso no lo podemos trasladar. Por eso es inmóvil. Por eso es cuando lo tocamos, doctores, también llega a edematizarse porque hay vasos sanguíneos ahí, entonces hay inflamación de sangre y se vuelve totalmente rojizo. Y el último, doctores, puede haber dolor porque si estamos haciendo compresión con algo sólido alrededor, el resto del tejido alrededor va a tener la sensación de dolor y eso es lo que nos causa. ¿Se entendió, doctores? ¿Sí? Por eso entendiendo la fisiopatología, tenemos toda la tablita y podemos sacarla. Y el benigno, todo lo contrario. ¿Me siguen, doctores? Sí. ¿Sí? Bien, vamos a terminar las últimas 3 tipos de lesiones y estas lesiones son importantes porque vamos a hablar de las lesiones de hemorragias y con esto ya nos vamos a ir a casa. Bien, comencemos con el primero. Vamos acá. Tenemos el hematoma. ¿Muy bien? Lo que nosotros llamamos vulgarmente morete. El hematoma, doctores, está producido por golpe, por lesión, por contusión, por inflamación o por otros. Dentro del hematoma, doctores, entonces vamos a tener características de extravasación de sangre, que tiene características rojizas. Va a comenzar a haber una oxidación de este tipo de hemoglobina que está quedado en la piel y por eso el cambio va a ser de un color oscuro. Posteriormente va a pasar a un color mucho más oscuro y después comienza a volverse amarillo hasta que se convierte en verde y después se pierde. ¿Bien? Y esto es por la muerte de la hemoglobina. Recuerden que la hemoglobina, doctores, a un inicio comienza a oxidarse por el hierro que existe, se convierte mucho más oscuro. Y después, doctores, recuerden que cada vez de que hay la hemoglobina y se muere la hemoglobina, el glóbulo rojo, bien, se separa el grupo hemo y globina. Y el grupo hemo se va a convertir después en biliverdina y así sucesivamente, lo que nos va a dar con el color amarillo y después se pierde. Bien, más o menos esto, doctores, este tiempo va a ser entre 7 días hasta 14 días de la misma manera. El pase de todos estos tipos de color. Ahora, tenemos otro tipo de lesión, que es la equimosis. Ustedes me dirán, pero doctor, ¿qué diferencia entre esta y esta? Para mí es lo mismo, ¿sí o no? ¿Qué me dice la diferencia? Que en la primera está en proceso ya de curación porque está volviéndose medio verde, amarillo. ¿Ya? ¿Esta? Y está recién hecho cuando ya se está oxidando. No. Quiero verlo por un punto. ¿Tiene puntito? Todos tienen puntito. Por un punto. El libre de la lesión? Sí. No. ¿Vasos sanguíneos? No, todos son vasos sanguíneos. Es porque una produce dolor y la otra no produce dolor. ¿Y por qué? La forma en que se genera podría ser ruptura de vasos sanguíneos, podría ser uno, y los otros son por golpes. Bien. Va a pasar su nombre. Hematoma, la causa es por golpes. Bien. Entonces, dijimos todo tipo de contusiones. Tenemos la extravasación de sangre, doctores, nosotros lo tocamos, ay caramba, no me toques, me duele, ¿sí o no? Muchas veces golpean, ¿no? Y dicen, ay, me duele, no me toques, me duele, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Eso qué va a hacer?
un hematoma, hay dolor, hay inflamación. Y cuando hablamos de la equimosis, va a ser la misma extravasación de sangre, solo que esta extravasación de sangre, como dice la doctora, puede ser por una ruptura de algún vasito, muy bien, o porque algún órgano interno se rompió y comenzó a extravasar sangre. Mayormente la equimosis, ustedes van a hablar de tres equimosis principales dentro de toda la medicina. Tenemos la equimosis que va a ser alrededor de los ojos, los famosos ojos de mapache. Cuando ustedes tocan ese ojo de mapache no duele, lo que duele es por la fractura de base de cráneo, pero esa lesión no duele. Tenemos el signo de Batle, que igual es en fractura de base de cráneo por la región retroauricular. Igual, tocan la lesión no duele, lo que todo duele es la fractura de base de cráneo. ¿Cómo dijo, doctor? ¿Cómo dijo? Signo de Batle, muy bien, ojo de mapache, son ejemplos. Tenemos en la pancreatitis, van a ver que hay equimosis periumbilicales, hay equimosis inguinales, hay equimosis también en la región de los flancos. Y recuerdan dónde está el páncreas, aquí arriba, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? El páncreas necrosó, el páncreas liberó sus enzimas y comenzó a destrozar los órganos. Como comienza a destrozar los órganos, hay extravasación de sangre y en la piel vemos este tipo de lesiones. Tocamos esa lesión y no tiene dolor en la paciente en la lesión. ¿Se entendió, doctores? Sí, entonces distinto. Una equimosis de un hematoma. Dos cosas distintas. Hematoma, duele, inflamación. Equimosis, sin inflamación, sin dolor. ¿Bien? Estas equimosis, doctores, no vamos a dar de tamaño. ¿Bien? Son amplias. Pero vamos a ver esta de acá. ¿Quién es acá? ¿Conocen esta? Púrpura. ¿Bien? Cuando hablamos de la púrpura, va a haber extravasación de sangre que sea más de 2 milímetros. La lesión es más de 2 milímetros. Y como es más de 2 milímetros, doctores, van a ser mucho más amplias. Y aparte de eso, doctores, se van a juntar. Y se juntan tanto que le dan este tipo de características. ¿Bien? Hay una patología que se llama la púrpura trombocitopénica. ¿Qué es lo que ocurre aquí en la púrpura trombocitopénica? Los factores de coagulación, específicamente el factor 8 y el factor 10, no está presente en el paciente. Y como no está presente en el paciente, comienza a haber extravasación de sangre y le da estas características. Pero no duele, simplemente extravasación de sangre. Pasó eso. ¿Bien? Púrpura. Entonces, púrpura trombocitopénica, un ejemplo de esta de acá. El mismo nombre lo dice. ¿El factor 8 y cuál? 8 y 10. El 10 se llama como característica púrpura, pero el nombre correcto de la patología es Ponderi-Brice. ¿Pasaron el mato? Sí. ¿Ya No, pasaron el todavía. mato? ¿No? Van a avanzar en el mato. Pero van a ver que tienen esta característica de púrpura. Y tenemos esta, que va a ser nuestra última lesión, que todo el mundo la conoce porque estamos en época de dengue, ¿sí o no? ¿Sí? Petequias. ¿Pero qué diferencia entre la petequia y la púrpura? Miren esta acá. Miren esta acá. Miren esta acá. Miren esta acá. Un tamaño. Muy bien. Los dos son extravasación de sangre. Los dos pueden doler o no pueden doler. La púrpura es más de 2 milímetros y la petequia es menos de 2 milímetros. La única diferencia. ¿Listo? Entonces, púrpura, perdón. Petequias, púrpura, hematomas. Todos son extravasación de sangre. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, acá? Todas. ¿Estamos bien? ¿Sí? Bien, chicos, aquí vamos a terminar la clase. Sé que falta aún más tiempo, pero como les digo, toda la clase fue teoría, contenido, bien, conceptos. Y quiero que esta semana, doctores, aún me aprendan estos conceptos. Porque la próxima clase teórica vamos a juntar y vamos a hacer un poquito de práctica. Les voy a mostrar unas imágenes, les voy a explicar cómo más o menos tienen que escribir esa historia clínica y después vamos a ejercitarnos un poco más para el examen. El examen, si no me equivoco, está de aquí a 2 semanas aún. Entonces tenemos la próxima semana para ejercitar y la otra que ya debería ser el examen. ¿Listo? El fin de semana tenía que colocárselo las diapositivas, por eso hice juntamente con esta más, muy bien, a la plataforma y ahí ya vamos a tener.